Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Quiero darles primero la bienvenida a muchos de mis amigos filatelistas en Bolivia, ah, que acudieron a este llamado y que vean lo que mi oficina, de lo que mi oficina se trata, de qué es lo que se hace, de qué es lo que hacemos y ojalá podamos incluir a más gente de Bolivia. Para mí es un verdadero, total y completo honor ser el boliviano que hace la primera presentación de Bolivia, con material boliviano. Mi oficina está desde abril y hasta ahora que no han habido charlas sobre material boliviano. Eh, y para mí es un honor el poder hacerlo, porque como boliviano que vive afuera, es verdaderamente un honor. Eh, la fórmula acostumbrada es agradecer a mi oficina y creo que no es una fórmula, es un verdadero reconocimiento a la labor que hace Henry y Alfonso, a la FIAF, a la FIP, pero volviendo al agradecimiento de mi oficina, yo mandé esta carta hace unos 2 meses atrás, agradeciendo a mi oficina, pero hay un grupo de gente que también tenemos que agradecer y son los participantes, son la gente que prepara charlas, prepara conferencias, toma su tiempo, se sienta a estudiar material y hoy me siento completamente honrado de poder ser parte de ese grupo. Era parte de mi oficina, ahora soy parte de los que ya hemos hablado en mi oficina. Y eso es un honor y es digno de ser reconocido también. Así que muchas gracias a todos. En primer lugar, quiero agradecer a tres personas que lamentablemente ya no están con nosotros hoy en día. Eugenio von Beck fue el presidente de la Federación Filatélica Boliviana por más años de los que muchos de nosotros tenemos, combinados incluso, de vida. Fue el que sacó a Bolivia en primera instancia al mundo de la filatelia, en América, en exposiciones mundiales, y aquí estoy yo con él. Y sí, en algún momento sí tenía pelo, antes de que se lo pregunten. Estoy yo acá con él en la exposición Exfilbo 92, junto a Simón Martinic, que es el que era el autor del catálogo boliviano de Cefilco, y al expresidente Hugo Banzer. También quiero reconocer y agradecer muy sinceramente a la memoria de mi gran amiga Ana María Goldschmidt. En esta foto, el 2011 fue la última vez que yo la vi. Eh, en ese momento ella ya había sido diagnosticada con una enfermedad terminal y gracias a las gestiones de Aldo logramos de que la FIAF le otorgue la medalla FIAF de ese año. Y yo viajé a Bolivia especialmente a dársela en una pequeña ceremonia en la sala de su casa y yo se la di, ella la está agarrando acá. Lamentablemente la medalla en sí no se la ve, pero yo se la di, ella quedó muy emocionada. Esto fue en julio del 2011, en noviembre ella falleció y tiempo después su hija me devolvió la medalla, me dijo, tú se la diste y nosotros como familia queremos que la vuelvas a tener tú. Así que la medalla la tengo yo. Y la persona que más me impulsó en la filatelia fue mi padre. Y en la primera exposición que yo participé el año 87, yo tenía 13 años. Acá él está hablando con Néstor Ferré de Argentina. Y él era coleccionista de estampillas. Su primer álbum lo compró en una tienda filatélica en París cuando salía de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y después fue mi primer álbum y lo sigo teniendo hasta el día de hoy. Y él fue el que más, el que me dio el primer impulso, el que me infectó con el bicho y el virus de la filatelia. Hay una persona más, gracias a Dios, está con nosotros, está escuchando esta conversación
Espero que no se enoje conmigo cuando vea esta foto, pero tengo que reconocer al querido y siempre bien ponderado Aldo Samamé y Samamé, acá el año 92 en la exposición en Bolivia. Un gran amigo, un gran maestro, un gran compañero. Y la verdad es que, como se dice acá en inglés, my brother from another mother, mi hermano de otra madre. La verdad que con Aldo hemos compartido cosas increíbles, hemos rezado juntos en el Muro de los Lamentos en Israel, hemos paseado por Buenos Aires, hemos paseado por todo lado. O sea que, Aldo, gracias. Y no puedo decir gracias sin mencionar a mi familia, a mis tres mujeres, mis tres pilares de vida, mis tres pilares, la razón por la que hago todo. Así que gracias a estas tres personas también. Bueno, muchos han preguntado qué es lo que es esto de primera mano. Yo tenía dos pasiones hasta esta colección empieza más o menos hace unos 10 años atrás. Yo tenía dos pasiones, uno la filatelia y la segunda los autógrafos. Se me ocurrió una forma de unir estas dos pasiones en una colección y decir, ok, voy a coleccionar cartas eh, de presidentes bolivianos con marcas filatélicas, con marcas postales, y de ahí sale esta colección. Obviamente no hay mucho material, no existe mucho material, no es un tema de que cuesta muy caro o no cuesta muy caro, simplemente no existe este material. Y encontrar una pieza es muy raro, muy difícil. Entonces ahí la amplié un poquitito hacia documentos fiscales, hacia sellos con algún tipo de firma. Entonces se convirtió en un híbrido que yo la enmarqué como tradicional por falta de otra cosa. O sea, no podía ser historia postal porque había fiscales, no podía ser fiscales porque había historia postal. Entonces, bueno, me enmarqué como una colección tradicional con hilo conductor de la secuencia de los presidentes de Bolivia. En alguna de las presentaciones incluso puse algunos forerunners, algunos precursores de la época de la colonia, y ahí se fue desarrollando una colección que para mí fue muy bonita para hacerla, con mucha historia. Entonces, por ejemplo, la expuse en Extreme 2011, le dan Vermeil, en Brasiliana 2013 le dan Large Mail, y llega a Nueva York 2016, obviamente en tradicional, y el jurado tradicional la manda a historia postal, porque dice, bueno, acá hay historia postal, no puede ser tradicional, la mandan a historia postal. Los de historia postal dicen, no, acá hay fiscales, hay documentos fiscales, la mandan a fiscales. Incluso en uno de mis recorridos me encuentro con el jurado americano de fiscales y me dice, esta es otra de las tuyas, porque él ya había juzgado una colección de papel sellado mía y no le gustó. No le gustó, entonces me tuvo entre ojo y ojo, whatever, su opinión, y la mandan a Open Class y le dan plata. Y a partir de ahí llega un momento para mí de tratar de ver qué es lo que voy a hacer con esta colección. Obviamente, presentarla como estaba haciéndolo no lo puedo hacer. El híbrido de materiales, de documentos con historia postal, con sellos, con esto, con lo otro, eh, llegó a un punto en el que no estaba, no era concreto, no era claro, no era nada. Entonces, a partir de ahí, agarro y digo, bueno, voy a hacer un nuevo enfoque de la colección. La voy a dividir en partes y presentarla como una serie de colecciones de un marco inicialmente. Y después, bueno, ver qué es a dónde va a ir. Todavía no llegué a ese punto, pero gracias a esta presentación, yo pude separar un poco mejor el material, ver exactamente qué es lo que hay. Y dije, ok, hay tres colecciones iniciales que yo puedo sacar. Uno que es la parte de historia postal, como tal. Las cartas firmadas por los presidentes, enviadas por el sistema de correo boliviano, y esa es la primera parte. La segunda, fiscales, bajo la primera ley de papel sellado. ¿Por qué papel sellado? Lo voy a explicar en su momento, del 11 de julio de 1826. Y la segunda ley de papel sellado, que norma los nombramientos y el pago de tarifas en los nombramientos, se da recién casi 60 años después, el 28 de junio de 1881. Entonces, hasta ahí, tres colecciones
pero yo voy a explicar solamente las primeras dos. Voy a mostrar un ejemplo de la del 81, solamente para mostrar el cambio que se da en la forma de cobrar los importes a las personas nombradas. Y ya vamos a entender un poco la colección. Ahora, cuando hablamos de eh, un privilegio de envío, Bolivia nunca lo tuvo. Se conoce solamente una carta donde firma el presidente y dice, enviada por el presidente con su firma, con su autógrafo, y se le da un privilegio de envío gratuito. La vamos a ver más adelante. Pero para poder entender, vamos a analizar con dos cartas el caso americano. Entonces, los presidentes americanos, con solo poner su firma, como acá la pone Thomas Jefferson, y poner la palabra free, gratis, ellos tienen el privilegio de poder enviar cartas. Y eso fue desde George Washington hasta el día de hoy Donald Trump. No sé qué manda él, manda twitters, ya no manda cartas, pero el privilegio existe. Una vez fallecido el presidente, ese privilegio se extiende a las viudas. Entonces, en este caso, Julia Grant manda una carta, firmándola también, 5 de marzo del año 1890, la viuda de Ulysses S. Grant. Y este privilegio en Estados Unidos también es extendido a los miembros del Congreso, que también tienen que firmar, poner la palabra free, un sellito de free, y con eso pueden enviar. Inglaterra tiene el mismo privilegio para los miembros de las cámaras del Congreso, la Cámara de los Lords, el, pero Bolivia no lo tiene, no lo tiene. Entonces, acá vemos una carta firmada por el mismísimo Antonio José de Sucre, ¿ok? Dirigida de La Paz a Chuquisaca, 26 de enero de 1826, dirigida al coronel Ramón Molina, comandante del Ejército Sur. O sea, La Paz estamos hablando hacia la parte central, no era la capital, Chuquisaca sí era la capital, y la manda. Marca La Paz, utilizada aproximadamente de 1804 a 1882, o sea, estamos hablando de una marca heredada de la época de la colonia, en rojo, 2 reales, pago de porte, las dimensiones de 18 por 6 milímetros, la marca Paz, y hace una ruta de La Paz a Chuquisaca vía Oruro de 124 leguas. Ahora, para hacer un poco de análisis también de la otra parte, o sea, aquí es la filatélica, pero la parte de firma, acá solamente él firma como Sucre, nada más, no pone ni Antonio José, ni Antonio J, ni nada de eso, solamente la firma como Sucre. Y esta carta era de la colección de Patiño, de la famosa colección Ortiz Patiño. Perdón. Esta otra carta, también firmada por Sucre, va hacia la ruta inversa. Entonces va de Chuquisaca o La Plata, porque todavía se estaban utilizando en febrero de 1827, todavía se estaba utilizando el nombre antiguo de La Plata, Chuquisaca. No había sido cambiado el nombre a Sucre porque Sucre todavía estaba de presidente. Hace la misma ruta de 124 leguas, pero a la inversa. Y acá Sucre dirige una carta a Mariano Porcel, lo felicita por su designación de juez, y la única diferencia es de que el porte está manuscrito con un número 2. Ahora, Marcos Escalier publica esta carta en su libro Marcas Postales de Bolivia y la pone como que es una de las cartas prefilatélicas más importantes de Bolivia. Obviamente aquí le está dando mucha importancia al tema que está firmada por Sucre, ¿no? Pero la marca plata es relativamente común, no es de las más comunes, pero relativamente común, pero tiene la distinción de ser enviada por Sucre. José Valdivian, el noveno presidente, vamos a hacer un poco de salto. Es importante este presidente puesto que él es el que gana la famosa batalla de Ingavi en 1841 durante su presidencia, cuando el ejército peruano de Agustín Gamarra invade territorio boliviano después de la caída de la Confederación Perú-Boliviana
Valdivian une a todos los, a todos sus, a toda la gente que estaba en contra de él, ¿ok? Los une todos, hace un ejército y combaten en Ingavi, cerca de la ciudad de La Paz. El presidente Gamarra de Perú cae muerto y él sale como el héroe máximo hasta ese momento de Bolivia. Y gracias a esta batalla es que la independencia boliviana llega a establecerse, llega a consolidarse, no establecerse, sino más bien consolidarse. Entonces, esta carta la manda en 1839, poco antes de él ser presidente, pero la manda como general en jefe del ejército. La dirige al ministro de guerra y donde le da el reporte de los restos del ejército boliviano luego de la batalla de Yungay, que es con la que acaba con la Confederación Perú-Boliviana. Ahora, filatélicamente hablando, esta es una carta interesante porque hay una marca manuscrita oficial, hay otra marca manuscrita que dice el vicepresidente de la República, por más de que Valdivia nunca fue vicepresidente en este momento. Pero igual, por más de que sea oficial, sí hay un porte, sí se paga un porte, se tiene la marca postal, pero se paga el porte. Entonces, a mi entender, esta marca oficial solamente denota el hecho de que es un documento oficial, pero no denota un libre de porte, porque el porte obviamente ha sido pagado. Acá hay otra bonita carta de José Vallivian, el año 1844, de Sucre a Cochabamba, y hace el camino de Sucre a Potosí 29 leguas, pasando por 5 postas, Potosí a Oruro 57 leguas, 9 postas, y de Oruro a Cochabamba 32 leguas, pasando por 5 postas. Marca Sucre en rojo, del año 43 al 46, ya esta es una marca exclusivamente republicana, porte de 2 reales manuscrito, y aquí el contenido de la carta con la firma, también solamente Valdivian, sin el José, él firmando durante su presidencia. Acá tenemos otro personaje interesante que es Manuel Isidoro Belzu. Hasta ese momento, Belzu había sido un general denotado, pero es el primer presidente, vamos a decir, populista de Bolivia. El pueblo lo amaba, lo adoraba, inclusive le decían el Tata Belzu. El Tata en lenguaje aymara es el papá. Cuando a alguien le dicen Tata es pues su papá. Entonces, le decían el papá Belzu. Era tan amado y tan querido por el pueblo. Entonces, acá, esta es una carta que va de Cochabamba a Paria, el 18 de junio de 1848, y hace un reporte de una contrarrevolución que él estaba comandando contra el entonces presidente José Miguel de Velasco. Acá él todavía no era presidente, pero ya estaba en preparativas. Marca Cochabamba, circulación aproximada de 1830 a 1870, y el mismo porte de 2 reales manuscrito, y esto, la marca Cochabamba en color rojo, y la firma del general. Otra carta, y así durante su presidencia, y es bonita esta porque él está escribiéndole al obispo de Cochabamba y le reclama diciéndole, usted ha hablado cosas feas de mí, y gracias a esto y de su mala opinión que usted tiene acerca de mí como presidente, yo ya no quiero tener ningún tipo de relación con usted. Y él corta las relaciones del presidente con el obispo. Una bonita marca, Paz de Ayacucho Franca. Entonces, aquí, al aparecer la marca franca, ya es un porte de un real prepagado, circulación de más o menos de 1845 al 65, y hace la ruta de La Paz a Oruro, Oruro-Cochabamba, con un total de 90 leguas. Ven aquí la marca, la firma del presidente. José María Linares fue el primer presidente civil de Bolivia. Venía de una familia noble española, descendiente de los condes de Casa de Moneda en Potosí.
Eh, y si hay un presidente en el siglo XIX que con mucha rectitud, con mucho conocimiento de los quehaceres de Estado, era José María Linares. Entonces acá él envió una carta de Oruro a La Paz, 16 de febrero, 1859, agradeciendo la lealtad de un ciudadano durante un alzamiento. Camino de Oruro a La Paz, 49 leguas, pasando por 8 postas. Y esta es una muy bonita marca de la Administración General de Correos de Oruro, en negro, con una llamita, una llama, a porte prepagado, dimensión de 31 por 35, la marca, la carta, perdón, y la firma. Cuando uno analiza los contenidos de estas cartas, uno se da cuenta de que ellos escribían eh, temas bastante banales y uno se pregunta por qué son tan escasas estas cartas. Entonces, asumo que si alguien recibe una carta del presidente, la guarda, la atesora, y la guarda tanto que al final se pierde, porque para mí el conseguir cartas para esta colección me hace muy difícil, muy, muy, muy complicado. No es una cosa que uno va a una subasta y encuentra unas dos o tres y escoge y esto, lo otro, para nada, para nada. Este personaje, Ruperto Fernández, eh, es miembro de la primera junta de gobierno que tuvo Bolivia. Bolivia, a lo largo de su historia política, ha tenido varios grupos de presidentes, varias juntas. Este es un señor que integró la primera que tuvo. Y está dirigida de La Paz a Potosí el 4 de julio de 1861 y dirigida al coronel Agustín Morales, quien 10 años después se convierte también en presidente de Bolivia. Entonces ya eran gente que interactuaba, que ya hablaba entre sí, que ya estaba en contacto y que después fueron subiendo los escalones mayormente militares para poder hacer el golpe, la revolución al presidente de turno y reemplazarlo como presidente. Bonita marca, Paz de Ayacucho, con unos laureles en verde. Ruta de La Paz a Potosí vía Oruro, 114 leguas, marca enteramente republicana. Y se destaca en la parte de Ayacucho. O sea, Paz de Ayacucho es uno de los antiguos nombres de la ciudad de La Paz que se le da en honor a la batalla de Ayacucho, el 6 de agosto de 1824, y que gracias a eso se empieza a liberar lo que es el Alto Perú, lo que llega a ser Bolivia, y exactamente un año después, 6 de agosto de 1825, se declara la independencia de Bolivia, en esa misma fecha. José María de Achá, junto con el anterior presidente, era otro integrante de esa junta, pero que después queda como presidente solo él. Él dirige esta carta de La Paz a Potosí, 12 de enero de 1862, y expresa su alegría por las muestras de apoyo a su gobierno, obviamente a su militar, un teniente coronel, y también va de Paz de Ayacucho, Verde a Potosí, porte prepagado, y acá su, esta es otra carta del mismo Achá, y esta sí era de la colección Patiño también, de Oruro a Tapacarí, 13 de junio de 1864, reafirmando su apoyo a la labor de uno de sus colaboradores, y también la marquita de Oruro con la llama en negro y la firma. Y aquí llegamos a un personaje tal vez mal entendido en la historia, pero cuyos aportes a Bolivia han sido enormes. Y por otro lado, sus golpes a Bolivia han sido enormes también. Mariano Melgarejo era un militar que llega a los rangos de general por mucha valentía, por eh, un despojo completo de fuerza, es hasta de brutalidad. Pero este señor, por más de que existen historias de que él regaló un pedazo de territorio boliviano a Brasil a cambio de un caballo blanco, por más de que
en una de sus muy conocidas borracheras, se nos tomaba mucho, tal vez era miembro de mi oficina antigua, él agarró y eh, arengó al ejército y dijo, señores, tenemos que ir a defender a Francia. Entonces agarró el ejército y empezaron a marchar. Y a medio camino le dice uno de sus soldados, le dice, general, ¿y cómo se llega a Francia? Y dice, a Francia llegamos por el desvío. Ahí cae dormido el señor, completamente borracho, vuelven a La Paz y obviamente nunca llegaron a Francia. Iban a llegar a Francia a caballo, cruzando el mar. Entonces, esta carta la dirige de Cochabamba a Sucre el 9 de julio de 1865 y se la dirige al arzobispo Pedro Puig y se refiere de él como una figura paternal. Una carta muy, vamos a decir, hasta melosa, de cómo lo alaba a este arzobispo Puig. Marca franca de Cochabamba, porte prepagado. Pero Melgarejo, filatélicamente hablando, tiene una gran importancia, porque la primera estampilla boliviana se da durante su gobierno. Él cambia además el antiguo sistema monetario boliviano basado en la moneda española dividida en 8, el peso de 8, y lo divide en 100 centavos. Él es el que ocasiona eso. El primer banco de Bolivia se da durante el gobierno de Mariano Melgarejo. O sea que los aportes que él tiene históricamente hacia Bolivia son enormes y muy, muy importantes. Es otra carta de Melgarejo, muy rara por la marca. Esta es una marca del servicio gubernativo, Frank. Al igual que la que vimos anteriormente, la anterior carta de Vallivian, que decía oficial, el servicio gubernativo era el servicio oficial, pero no estaba tan arraigado dentro del uso de los oficiales del gobierno. Entonces, hasta donde yo sé, solo se conocen 5 cartas con esta marca, 2 de las cuales están firmadas por Melgarejo. Esta es una, solo tengo una, de Potosí a Santa Cruz, vía Oruro y Cochabamba, año 1868. Se la dirige al vicegobernador o viceprefecto del departamento, y al estar franca y servicio gubernativo no paga ningún porte por ser del servicio oficial del gobierno. Y recordarán, había una carta, creo que era de Ruperto Fernández, dirigida a Agustín Morales. Agustín Morales es el 16º presidente, él es el que derroca a Mariano Melgarejo, y luego muere asesinado en Palacio de Gobierno por su sobrino. Y da la casualidad que hasta hace unos años atrás yo tenía una carta que ese sobrino le dirige a él. Una carta regular y qué sé yo, pero la historia muestra cómo era una carta de un asesino a su víctima, por más de que era de un sobrino a su tío. Interesante. Pero bueno, esta carta tiene una bonita marca Potosí Franca, eh, ilustrativa, muy temática, porque hay un cóndor en el medio, con porte de medio real, y la, se la manda Morales de Potosí al pueblo de Igesa, en el departamento de Potosí, a su suegra, y le está mandando 253 pesos y 2 reales, incluidos en la carta, como se puede ver acá en la inscripción en el costado. ¿Por qué le estaba mandando plata a su suegra? Vamos a dejar la duda en el aire y vamos a continuar. Saltamos un poquitito a José Manuel Pando. José Manuel Pando fue el último, bueno, no, perdón, es el primer presidente boliviano de la nueva época. El año 1899 estalla lo que se llama la Guerra Federal, cuando se quería cambiar la capital de Bolivia, de Sucre, y llevarla a La Paz. Y Pando es el primer presidente de ese nuevo sistema. Pero él ya era un militar de carrera, y en esta carta, acá, él era en ese momento, un coronel en el servicio militar durante la Guerra del Pacífico.
Entonces acá él está solicitando que se le dé una licencia para poder salir del ejército, me imagino hacer alguna cuestión personal, y se la dirige al general en jefe del ejército. Y el general en jefe, Eliodoro Camacho, acepta esa renuncia, ese pedido de licencia, lo firma acá y manda la carta de respuesta de vuelta a Pando en este sobre oficial. Y lo importante es esta marca acá, que es la marca del Estado Mayor del Ejército en campaña usado durante la Guerra del Pacífico. A mi entender, esta es la única carta que existe con una combinación de firmas en esta forma y con esta marca importante. Y también era de la colección Patino. O sea, el provenance es fabuloso. Y tenemos la firma les había hablado de que existe una sola carta que más o menos reúne los requisitos de ese caso americano que habíamos visto que el presidente pone su firma para mandar. El año 35, el presidente José Luis Tejada Sorzano envió una carta certificada aérea a Nueva York. Entonces, al frente dice Presidencia de la República, La Paz, Bolivia. Atrás, el mismo sello. Y en su propia mano pone, remite el presidente y lo firma. JL Tejada, Tejada S. Ahora, esta carta era de la colección, pongo ex Morehouse, no porque la compré de él, sino porque esto era de su colección. Él me la vendió con una hoja de su colección. Asumo yo que el estado de la carta, como ven acá, no es el más presentable. Pero por otro lado, es la única carta que se conoce en Bolivia donde el presidente firma y eso sirve de porte para el envío de la carta. Una carta completamente rarísima. Ahora, dentro de esta mezcla de material que yo presentaba, tenía una foto. Entonces, ¿qué tiene que ver una foto con filatelia? Bueno, esta foto fue la que el gobierno boliviano manda a la American Banknote a principios del siglo XX para una nueva emisión de estampillas. Adolfo Vallivian era hijo del otro presidente boliviano, José Vallivian. Esta es la foto y si se dan cuenta acá atrás, esto de acá es un fragmento, corresponde aquí, de la firma de Vallivian. Entonces, con esta foto se hace la primera emisión en 1901 del sello de 1 centavo Rosalila. Años después, el 1 centavo Carmín, en 1912, y se hace una emisión local litografiada en La Paz, en 1904, todas utilizando esta misma foto, esta misma imagen. Y esto vino de la colección Patini. Lo interesante de esto, una anécdota personal, cuando Charles Shreves me llama como consultor para la colección Patiño, y yo ayudé a hacer todos los lotes y a poner y a esto y lo otro. Le dije, había toda esta serie, toda la serie de 1901, estaban las pruebas y las fotos originales enviadas por el gobierno en el set. Dije, hace un lote exclusivamente de esto, ponerlo en la subasta porque yo quiero este lote por esta pieza. Solamente, exclusivamente por esta pieza. Y perdí el lote. Lo perdí, lo compra Brian a nombre de un cliente. Y bueno, se perdió, se perdió. Años después, Brian me llama y me dice, ¿te acuerdas de ese lote, de las fotos? ¿Qué sé yo? Le dije, sí. Dice, yo necesitaba todas las imágenes, todas las piezas, salvo una, porque él quería esto para una colección de enteros postales que alguien estaba haciendo y que estas mismas imágenes se usan para los enteros postales de la época. Dice, la única que no se hizo entero postal es esta. Le dije, yo solamente por esa imagen hice hacer este lote y lo perdí. Entonces ahora vendémela y yo le compré esta foto solamente y las otras ya no. Y esta pieza también yo la exponía. El año 25 se hace una serie
por el aniversario, el centenario de la independencia de Bolivia. Entonces, como era acostumbrado, había que halagar al presidente de turno. Le dicen, bueno, señor presidente, vamos a poner su imagen en el sello de mayor valor, porque usted es el presidente. Era un sello de, 20 de 5 bolivianos, que más o menos había que despachar una vaca con esa estampilla. Y él dice, yo no quiero en esa estampilla, yo quiero que mi efigie, mi imagen, salga del sello de mayor uso. ¿Cuál es? 15 centavos. Y dicen, pero señor presidente, ¿y por qué? Porque quiero que todos me lamban por atrás. Esas fueron las palabras eh, textuales del presidente Saavedra. Quiero que me lamban por atrás. Entonces, bueno, hasta aquí la parte de historia postal, la parte de sellos, y acá entra esa segunda colección que puedo rescatar de la colección original. Entonces, la ley del 11 de julio de 1826, sancionada por el Congreso General, con J en esa época constituyente, establecía el uso de papel sellado y sus diferentes clases. Y en lo que respecta a nombramientos, decía lo siguiente, en el artículo tercero, los títulos de jueces de letras, intendentes de policía, agentes fiscales, relatores, escribanos de cámara, administradores de hacienda, provisores, vicarios, curas y demás empleados, cuya dotación llegue a 1.000 pesos anuales, ¿se entiende? Se extenderán en el sello segundo de 20 pesos. Y el artículo cuarto, para los gobernadores de provincia, escribanos de juzgados, notarios, abogados, catedráticos, doctores, subalternos de oficina y para todo empleado de dotación fija y eventual se usará el sello tercero de 6 pesos. Entonces, cuando el presidente nombraba a alguien, y en esta época el presidente nombraba poco más, desde sus ministros hasta el barrendero, a todos, al juez de partido de la provincia tal perdida en medio de la montaña, él también tenía que nombrarlo y hacer un nombramiento específico. Pero había que pagar un impuesto. Entonces, con esta tabla, con estos dos artículos, se podía ver cuál de los dos sellos se tenía que pagar. Entonces, acá yo sí puse un par de precursores en esa época para poder mostrar qué es lo que pasaba en Bolivia en la época colonial. Entonces, acá el rey Carlos III nombra a Melchor Delgado como magistrado de la provincia de Tomina en la Real Audiencia de Charcas, hoy Bolivia. El documento se da en el Palacio de Aranjuez, 4 de mayo de 1774, sobre papel sellado de península, sello primero, rarísimo, con valor de 544 maravedís y la firma del rey Carlos III. Entonces acá, si bien estamos hablando del rey de España, pero que tenía jurisdicción, obviamente, sobre el territorio de Charcas, sobre Bolivia. Acá un otro precursor, Andrés Hurtado de Mendoza, tercer virrey de Perú, mandato de entre 1556 y 1560, segundo marqués de Cañete, y firma la autorización para la compra de tierras en la región de La Paz en junio de 1557. Ahora, papel sellado en América. Vamos a hacer un poquitito hacia atrás. España es el primer país en el mundo que instaura el uso de papel sellado, en 1638. Para las colonias se instaura a partir de 1640. Entonces, acá estamos hablando del año 1557, no existía el uso de papel sellado. Entonces, este era un precursor donde no existía un papel sellado como tal, no había un impuesto para pagar como tal, para extender este tipo de certificados. Y obviamente el papel sellado se crea con el solo y exclusivo hecho de aumentar las recaudaciones al erario real. Entonces, este es un precursor, no está en papel. Llega a la República y el primer presidente boliviano, Simón Bolívar, todavía no había sido eh, eh, no había sido elegido, no había, la ley de papel sellado que estamos hablando de 1826 fue en el gobierno posterior, en el gobierno de Sucre.
Entonces acá hay un nombramiento, para mí, muy bonito. Dice República de Colombia, pero está firmado en la ciudad de La Paz el 6 de septiembre de 1825. Entonces, lo que hace pensar que el ejército trajo estos formularios preimpresos desde Colombia en blanco, por si es que los necesitaban, y los iban llenando a medida que se necesitaban hacer los nombramientos. Entonces acá, Simón Bolívar, libertador presidente de la República, nombra a este caballero y lo firman en La Paz en 1825. Pero a su vez, el nombramiento tenía que ser refrendado por el general comandante en jefe. Y en la parte de atrás de la misma hoja está la firma completa de Antonio José de Sucre. Entonces, tener a las dos personas más importantes del movimiento libertario de América que no hayan sido liberados por San Martín en un mismo documento, yo solo conozco tres, pero estoy seguro que hay más. Pero ya es una combinación extremadamente rara y muy bonita, ¿no? Entonces acá la firma de Simón Bolívar, la firma de Antonio José de Sucre. Y ahí entramos ya a la parte, a los documentos ya arreglados por la ley del 11 de julio de 1826. Entonces, acá el 6 de agosto de 1826, exactamente un año después de la independencia de Bolivia, Antonio José de Sucre firma un nombramiento y se instaura esta marca de 6 pesos. Entonces, si recordamos lo que decía el artículo 3 y el artículo 4, en eh, qué portes, qué nombramientos se iban a pagar y cómo se iban a pagar, entonces corresponde a un sello tercero, valor de 6 pesos, y hasta el momento, este es el único documento que yo he podido encontrar o ver o analizar con esta marca en rojo, y es el más antiguo que yo conozco. Además, refrenda el documento acá abajo, Facundo Infante, primer ministro del Interior que tuvo Bolivia, y un personaje bastante histórico, importante en España. El señor era español. Y a diferencia de las cartas de Sucre que hemos visto, donde era solamente Sucre la firma, acá está la firma completa. Mariano Enrique Calvo fue el octavo presidente boliviano. ¿Okay? Aquí él firma este documento en febrero de 1839, el 10 de febrero, y lo firma como vicepresidente encargado del Ejecutivo en el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Entonces, acá están con todos sus títulos, todas sus órdenes de medallas y demás. Y es un cargo de agrimensor, perito, tasador de la paz. Imagino que ellos sabían lo que era, paga 6 pesos y ya aparece la marca de 6 pesos en color negro. Y refrenda este mismo documento José Vallivian, que después viene a ser presidente, que ya lo hemos visto, y Andrés María Torrico, que era presidente del Estado sur peruano durante la Confederación. Un documento bastante grande. Acá vuelve a aparecer José Vallivian, nombra comisario de policía de la ciudad de Oruro el 26 de julio de 1946. El documento está fechado en Sucre. Cabe destacar una cosa. Hasta el año 1898, la capital era Sucre, pero la sede de gobierno era donde estaba el presidente. ¿Qué significa esto? Que el presidente en los nombramientos decía dado en el Palacio de Gobierno de Sucre, dado en el Palacio de Gobierno de La Paz, dado en el Palacio de Gobierno de Cochabamba. Entonces, la capital, la sede del gobierno era donde el presidente estaba en ese momento. La capital era otra, la capital era Sucre, pero la sede del gobierno era donde físicamente se encontraba el presidente. Y eso es una cosa que, bueno, obviamente causa un poco de problemas y fue una de las causas de la famosa guerra federal. Ellos decían, nosotros queremos hay una capital y no sea una capital tan itinerante. Este es un documento bonito
El decreto del 17 de septiembre de 1844 incrementaba las medidas de seguridad en el papel sellado. Ahora, en el papel sellado normal, no en los nombramientos. Esto estamos hablando de papel sellado normal. Entonces se instauran varias cosas. Dice, un contador público pondrá un sello seco con el escudo y leyenda por ley del 11 de julio de 1826. Poco tenue acá, pero acá en la parte central, arriba, hay un sello seco, está el escudo, está el Cerro de Potosí, una llama, y la inscripción de la ley del 11 de julio del 26, que todavía estamos hablando de esa ley original. También dice que un empleado público sellará el valor del papel en rojo, acá vemos medio real, que corresponde al sello sexto, y estará encargado de distribuir el papel. Entonces, acá vemos esas nuevas medidas de seguridad implementadas eh, con este documento, y aquí la firma de Belsu, eh, autorizando este pedido de pensión de un policía luego de 4 años de servicio, y lo aprueba el presidente. Acá, un bonito documento de Linares, y nombra a un oficial segundo de la Administración de Aduanas de La Paz con un sueldo de 500 pesos anuales. Entonces, aquí podemos ver específicamente que el documento debía pagar 6 pesos porque el sueldo de este ciudadano era 500 pesos, que era menor a los 1,000 pesos para que pague el importe o la tarifa más alta de 20 pesos. Y además firma acá el documento Tomás Frías como ministro de Hacienda, y que luego fue presidente a mediados de la década del 70 del siglo XIX. José María de Achá firma ese documento, y aquí por primera vez vemos la famosa marca de 20 pesos. Entonces, acá estamos nombrando a un colector del cercado de orudo de la contribución indigenal. Y eso está puesto como está marcado en el documento. No sabemos el sueldo, porque dice con un premio designado por ley, pero asumimos que ese sueldo es mayor a los 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque pagó los 20 pesos de acuerdo a la ley del 26. Entonces es un sello segundo de 20 pesos. Hay ciertos documentos, como este, que se dan en un papel membretado del ministerio en cuestión, en este caso con 2 sellos de 6 pesos. Y uno se pregunta el por qué podrían tener 2 sellos. Obviamente, acá hay un sello muy tenue, vieron que no se leía muy bien la marca, y pusieron una otra mucho más nítida, pero el presidente solamente rubrica, no firma, rubrica el documento. En esa época tenían como un dibujito debajo de las firmas, y eso se utilizaba como lo que hoy se usa acá en Estados Unidos, los initials. Esto era ese mismo concepto. Si vemos acá en el documento, la firma completa de acá, y tiene este mismo como un óvalo. Acá solamente pone el óvalo en esta parte inferior del documento. Mariano Melgarejo, dentro de sus grandes locuras y sus grandes honores y qué sé yo, en este papel membretado, él se hace poner capitán general de sus ejércitos, gran ciudadano de Bolivia, conservador del orden y de la paz pública, y acá hay un error, porque aquí dice Pulipca, en vez de pública, y además dice que es Gran Cruz de la Imperial Orden del Crucero del Brasil y general de división de Chile. Gracias a que estos honores le fueron entregados por estos gobiernos extranjeros, Melgarejo se sabe que él ha dado cierto tipo de ventajas, de premios y de cosas a los gobiernos a cambio de eso. Entonces acá se instaura un nuevo sello, un sello seco, que se puede ver acá, República Boliviana, Ministerio de Hacienda, y el valor de 6 pesos, que está aplicado acá en la parte superior izquierda, a la izquierda de la M de Mariano. Y también estamos hablando de un sueldo de ley. Otra vez, asumimos que es un sueldo menor a 1,000 pesos por el porte pagado.
Agustín Morales, lamentablemente el documento fue cortado en algún momento, pero también sueldo de ley, 6 pesos, documento de marzo de 1872, y con la misma marca eh, en sello seco. Y aquí nos aparece la otra marca, la marca de los 20 pesos. Entonces, aquí estamos hablando de un juez de partido, que ahí decía en el decreto que los jueces del partido serán en sello segundo. Entonces, este pagó 20 pesos. Pero otra vez es un documento no en papel de nombramiento, sino en un papel membretado del ministerio. Y el presidente Frías lo rubrica. Él no tenía un dibujito, una rúbrica debajo, solamente pone el apellido. Y lo refrenda Juan de Dios Bosque, ministro de Justicia, Religión y Educación, que fue el único ministro que haya sido un cura católico, el único cura católico que haya sido ministro en Bolivia. Tomás Frías asume la presidencia 2 veces. Uno, luego del asesinato de Agustín Morales, su sobrino, que ya hemos hablado. Luego asume la presidencia Adolfo Balivián. Él muere de cáncer durante su presidencia y él vuelve a asumir la presidencia. Este documento, lamentablemente, en la foto no se ve, hay que verlo muy de cerca. Debajo de donde dice Tomás Frías, decía Adolfo Balivián. Lograron borrarlo en esa época, más que nada adelgazando una pequeña capa de papel donde estaba el nombre de Adolfo Balivián, ponen Tomás Frías como en una especie de tinta, de tinta roja y continúan utilizando este mismo documento para después. Y es un fiscal de partido de Porfo, 20 pesos, sello segundo. Este es uno bonito. Está firmado en la Casa de Gobierno en Cochabamba, volviendo al concepto de la sede de gobierno está donde está el presidente. Entonces, esto es firmado en la Casa de Gobierno de Cochabamba. Aparentemente, por algún motivo, había papel en blanco con el escudo de Perú. Este acá es un sello seco que dice República Peruana y el escudo de Perú. Y como obviamente no está sellado, no tenía un sello, le pusieron en manuscrito, vale 20 pesos, y lo firma Daza, el contador. Entonces, con esto están autorizando el cobro de esos 20 pesos para este nombramiento y lo firma Tomás Frías. Narciso Campero es uno de los últimos presidentes en utilizar el antiguo sistema, porque en su presidencia es que se da el cambio de los valores del papel sellado y de la forma de pago de los documentos, de los nombramientos. Entonces acá es un sello tercero de 6 pesos, a un cargo de juez instructor de la segunda sección de la provincia de Pacajes, lo firma Narciso Campero, pero ya en este documento, okay, la ley del 28 de junio del 81 dictaba que el arancel a pagar para un nombramiento, en vez de que sea eh, por sellos, se iba a hacer un cálculo de acuerdo al salario. Entonces se pagaban 20 centavos por cada 100 bolivianos de salario anual que iría a recibir la persona nombrada. Entonces así se daba fin a la práctica de los sellos para nombramientos, que estaba vigente por casi 60 años, y en este documento el señor paga 4 bolivianos con 80 centavos por su documento. Entonces, este ya vendría a ser el primero de esa tercera sección de documentos. Entonces, bueno, hasta aquí llegan estas dos secciones de esta llamada primera mano, de esta colección de primera mano. Eh, creo que lo que pasó en Nueva York fue muy positivo porque me ayudó a enfocar mejor la colección. En vez de que sea una ensalada de material, y uso el término de ensalada tal vez por falta
de un término mejor, pero creo que lo describe muy bien. De una mezcla de fiscales con historia postal, con sellos, con fotos, con pruebas, con esto, con lo otro, y me da la oportunidad de analizar ciertos periodos y la importancia de esos periodos con el tema de la mano del presidente, con el poder tocar un documento que ha sido tocado por un presidente, por Bolívar o por el rey o por quien sea. Entonces, yo creo que eso es importante. Saco eso como una conclusión. Quiero agradecerles a todos por su atención, a nombre mío, a nombre de Quartz Collectibles, y eh, a nombre mío quiero felicitar a todos mis amigos mexicanos con una pieza que se les voy a mostrar acá. Acá sí se ve, lamentablemente no la escaneé, pero esto es el año 60. Tenía que realizarse una visita del presidente Adolfo López Mateos de México a Bolivia. Se emite la serie de estampillas, Adolfo López Mateos se monta en un avión, está por aterrizar en Bolivia, pero les comunican de que hay disturbios en Bolivia y que deben irse a aterrizar en Arica, en Chile, hasta ver qué es lo que pasa. Entonces el avión presidencial aterriza en Arica, espera noticias de Bolivia y les dicen, bueno, yo creo que mejor no se realiza la visita, despega el avión de vuelta, Adolfo López Mateos vuelve a México, pero la serie había sido impresa, había sido emitida. Entonces, un agente de la presidencia de la República, muy audaz, logra hacer firmar un sobre por el presidente, porque dijo, yo nunca hice la visita, ¿para qué le voy a firmar el sobre? Pero el querido y siempre buen ponderado Eugenio von Beck era muy persistente, hizo firmar el sobre y hoy en día está en mi colección. Y con eso quiero agradecerles a todos por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ariel. Gracias, Ariel. Felicitaciones. Gracias, gracias. Ariel, gracias. Felicidades, Ariel. Muy buen trabajo. Excelente investigación. Muchas gracias. Preguntas para Ariel. Muchas gracias a todos. Alfonso, ¿tienes una pregunta? Alfonso se fue. No, aquí No, estoy. ahí está. Ahí está. Lo que estoy acostado. Gordo. Una pregunta te hago, por favor. Dime. Tú has dicho, Ariel, que Simón Bolívar tenía sus papeles presellados, preimpresos. ¿Me podrías dar la información, sí, la filigrana que tiene este papel? Porque yo he visto en firmas de Bolívar unas filigranas muy diferentes. No sé si tengas a mano el documento o en su defecto el papel te estaba presellado solamente para Bolivia o para qué zona, o para Gran Colombia o para qué. Bueno, esto acá dice República de Colombia. Yo lo tengo acá en la mano. Ah, detienes. ¿Ok? Está firmado, está sellado como República de Colombia. ¿Ok? La parte impresa es muy genérica. Es como se dice, fill in the blanks, para que en el momento que sea necesario se utilice. Ahora, filigrana. Yo veo un pequeño escudo con unas iniciales, si no me equivoco, BAS. Y es un papel listado, pero nada más. ¿Tiene sello en la filigrana? No, no hay ningún sello. Es como un sello eclesiástico, vamos a decir, con una cruz arriba y dice BAS. Si quieres, pásame por el chat tu email. Y yo trato de hacerte una foto o un dibujito, vamos a confiar en mis dotes artísticas, lo mejor posible para que lo puedas analizar. Gracias. Claro,
Con gusto, con gusto. Luis Fernando, ahí te veo con la mano en alto. Sí, voy a poner la cara también para que Ariel me vea. Para estar ¿Cómo estás, seguro que Ariel? esto... Muchas Muy lindo gracias, Luis material. Fernando. Gracias. Tengo dos preguntas, una de carácter social Ok, y otra en relación con el juzgamiento. ok, Voy a empezar con esta última. ok. ¿Puedes contar un poco más de esas 3 medallas que pusiste al puro principio? ¿Cómo es la secuencia? ¿Qué era lo que exhibías? O sea, compartir un poco más de tu experiencia como expositor y ganador de medallas Ok, que fueron como un poco azarosas. un poco. A ver, vamos a tratar de hacer memoria. Exime 2011 en Medellín. Colección de 5 marcos hasta ese momento. Sí, ya había la mezcla de historia postal con documentos. O sea, esa mezcla siempre estuvo. Esa mezcla siempre estuvo. Yo creo que ahí tal vez entendieron más o se entendió más lo que yo quise decir. Y ojo, no estoy diciendo de que los jurados en Nueva York no me entendieron porque creo que tú eras el jurado en Nueva York, si mal no recuerdo. O estabas en el equipo de jurados, no recuerdo. Qué Yo creo malo. que no, al contrario, Espérate me que te haga hicieron, la segunda pregunta. Espérate que te haga la segunda pregunta. al contrario, yo creo que lo que pasó en Nueva York me hicieron un favor porque me hicieron enfocarme. Me hicieron enfocarme. Y eso me di cuenta haciendo esta presentación. Entonces, te vuelvo a repetir, Exime saca la medalla de Vermeil, ya había la mezcla. Cuando ya puedo exponer 8 marcos y se manda la colección a Río de Janeiro en Brasiliano y le dan el Vermeil grande, y si mal no recuerdo, Aldo estaba de jurado en esa época, ahí es que yo ya incorporo algunos de los precursores. Primero, para llenar espacio y segundo, para mostrar un desarrollo. Obviamente que hay que mostrar un desarrollo, porque hay un corte, hay un inicio de estas leyes, hay un inicio de estos formatos. Y esa fue una sugerencia en su momento de Alfredo Frolich, que vino a mi casa y me dijo, ¿por qué no pone un poco de precursores, pone un poco de algunos documentos que muestren cómo se manejaba este tipo de documentos antes que exista el pago de estos importes? ¿Siempre Y la ahí es pusiste en que, la misma clase? ¿qué? ¿En qué clase la pusiste? ¿Siempre fue la Tradicional, misma? siempre fue tradicional, siempre fue tradicional. Y el tradicional, mi hilo conductor del tradicional fue la secuencia de presidentes. El primer presidente, el segundo, el tercero, cuando no había el cuarto, entonces me saltaba el sexto, una cosa así, pero era la secuencia presidencial. Sí, honestamente, cuando dijiste eso a mí me dejó pensando, pero honestamente yo no la recuerdo en Nueva York. Y yo estaba en el grupo Tradicional América en Nueva York. No sé si más bien fue que la pasaron antes, Aldo, ¿te acordás? Puede ser. ¿Puedo intervenir, por favor? Sí, estaba preguntando ahí Luis Fernando. Sí, una pregunta, Ariel, solamente al respecto de la medalla que está hablando Luis Fernando. ¿Cuál fue tu última participación con esa colección? Fue en Nueva York, que ¿Y la después de eso no pusieron. llegó, no fue a ninguna otra parte? Estuvo en Chicago. Ahora que estoy recordando, estuvo en Chicago. Y ahí creo No, que ya, también le o sea, dieron el verde. a nivel de FIP, antes de Sí, Nueva York, ¿dónde estuvo antes? fue brasiliana, Large Vermeil, y en Nueva York que la ponen a Open Class y le dan plata. Claro, el problema que viene con esa colección es que realmente ni siquiera puede ser un open class. Mm. O sea, no es para un open class. No es Open La Class. norma dice, Luis Fernando, y eso creo que tenemos razón, No es Open Class. ¿Es open class para ti? No es Open Class, tenés No, razón. no es open class. No, Y no el es open problema class. es que, y Miguel ya que está por ahí también tiene que acordarse de este tema, creo que nosotros la vimos en Taipei o en Singapur, o estoy loco. No, creo que no.
No, no me acuerdo. La vimos en Taipei, en Singapur o no me acuerdo algún país, en otra exposición yo la he visto. El No, tema, yo no me acuerdo. bueno, lo que yo recuerdo es que cualquier colección, y la norma dice que cualquier colección que no se pueda juzgar en una clase específica tiene que pasar a tradicional. Y yo considero que esta colección, lógico, tenía que ser tradicional por el material que tenía. La estructura no es una estructura de historia postal, la estructura no es tampoco de papel sellado. Es una secuencia cronológica de documentos circulados en la mayoría de casos y que están metidos con material tanto fiscal, tanto postal, ¿no? Entonces, no sé, Luis Fernando, ¿qué opinas? No, para mí es típicamente algo para estudios especiales. Para meterlo en historia Si lo postal. hubiera en la FIP sería tipo estudios 2. especiales. Lo que pasa es que no hay una clase de estudios especiales en la FIP. No, sí, en historia postal, el grupo, Fernando Prato, que ha estado hablando mucho de eso, lo puede ratificar ahorita en algún momento. De lo que es yo la creo historia que postal tiene- social, la parte social. Claro, porque para mí tiene todos los elementos para hacer una colección buena ahí, pero también hay que darle una trabajadita, ¿verdad? Porque hay cosas que se mueven para acá y para allá. Pero, ojo, si me permiten agregar, que por ahí la historia los estudios postal, los estudios especiales, sigue siendo como una subclase de la historia postal, digamos. O sea, Sí. sigue siendo historia postal con algunas salvedades, pero digamos que por ahí debería todavía predominar, digamos, la historia postal. La historia Digamos, postal. por ahí, claro. No debería entrar a los documentos. Por eso es de No, que no, yo sí ya la podría separé. No, por entrar, ahí claro. algunos sí. Sí. Habría que verla más Pero- completa, porque has mostrado Sí. una selección. Ah, no, es una selección. Eran 128 páginas. He Sí, mostrado por eso. 22. ¿Puedo hacerte la otra pregunta, Ariel? Por favor. ¿Por qué tenés foto con Néstor Ferré, que no te calificó la colección, y no tenés foto conmigo, que sí te la hice pedazos en Bolivia y no en Nueva York? Por eso. Por eso. Tenías 13 años y yo ya califiqué una colección tuya a los 13 años. Y para que veas. Y era una colección de vuelos en globo. Sí, sacaste plomo plateado. Más Eso o menos. fue el No, 87, Luis saqué Fernando. plata, aunque no creas, saqué plata. Yo estaba a los 13 años y dije, no puede ser, ¿cómo yo plata? Estaba, pero volando en las Estás en el nubes. cielo, papacito. Luis Con razón Fernando, Ferré me Ahí, suspendió en esa porque te exposición del califiqué demasiado 87 es bien. que lo conocí a Papá Pitufo, a nuestro querido Aldo. O sea que lo conozco hace 33 oye, Luis años. Fernando, eso es del año 87. Todavía tengo una foto tuya por allí, que la voy a pasar acá a mi oficina el día de mañana. La encontré. Apareces tú al costado de unas máscaras de las Candelarias, de las Diabladas. Imagínate. Aparece Nasri Vendek. Estás viejito, Aldo. Estamos ya bien viejitos, papito, ¿eh? Todos. Ve que hasta Ariel, que Tenemos más de tenía 30 13 años en ahí, este ya se ciclo. ve viejito. Mira, en las fotos yo tenía pelo, ahora ya no hay. Y era más Gracias, bonito. Ariel. Yo he disfrutado este rato. Gracias Luis Fernando. Te agradezco tu aporte, te agradezco tus comentarios y sí, vamos a seguir hablando de esto. Si me permites mandarte más Hay imágenes que y verlo. demás, te lo agradezco. Ahí Mauricio está con la mano en alto también. Gracias. Primero, Ariel, muy interesante tu presentación. También me hiciste recordar a don Eugenio, que tuve también el gusto de conocerlo una vez que vino aquí en las Exfilón que tuvimos hace muchos años. Con relación a las piezas que nos mostraste a las excelentes anécdotas históricas que nos has contado, porque esto ha sido además de una lección de filatelia, una lección de historia. Las anécdotas de Melgarejo, entonces lo del caballo es solo como un cuento folclórico, ¿verdad? Mira, es el cuento folclórico, pero de que sí tenía el caballo blanco. El cuento folclórico, sí. Sí. Pero no es que lo canjeó no es que lo canjeó
extensión territorial con Brasil. Bueno, Bueno, esa es una. Y la otra. Ajá. Dime. No, respóndame. Está bien, sigues. La segunda Ok. parte de la parte folclórica del terreno con Brasil, se dice que él agarró un mapa, puso el pulgar Ujú. y dijo, todo lo que está debajo de mi pulgar se va a Brasil. Y eso es el territorio de Mato Grosso. Ese es el Mato Grosso brasileño. Ah, ya. Y Folclórico. la otra, siempre con el mismo personaje, ¿qué tan cierto es? Yo escuché una vez una anécdota, un cuento tal vez, que Melgarejo entró a Palacio, le pegó un balazo a Belzú y sacó el cuerpo. ¿Eso fue cierto o eso Eso sí. también es algo folclórico? No, eso sí. Eso sí. Melgarejo asume la presidencia el 68, diciembre del 68. Y para el 71 ya la gente estaba cansada de él. Y obviamente Belzú estaba exilado en Argentina, él se había casado con una argentina, con una poetisa argentina, y él dice, bueno, hay que terminar con el gobierno de Melgarejo. Y él hace una revolución y gana. Entra a Palacio, se proclama presidente y ahí Melgarejo con esa brutalidad y con esa valentía y con ese todo, entra a Palacio, lo ve a Belzú, le pega un tiro y lo mata. Interesante. Otra anécdota de Melgarejo, a él le dicen una vez, estaba en una cena y le dicen, presidente, ¿usted confía en alguien? Y le dice, confianza ni en mi camisa. Y él saca su camisa, se desviste, se saca la camisa, llama a un pelotón de fusilamiento y manda a fusilar su camisa. Y la camisa fusilada existe. Esa no es folclórica, existe, está en un museo militar en Bolivia. Él manda a fusilar su camisa. Bien folclórico. No, este ¿Y el señor tipo era interesante. vehemente o tenía problemas mentales? Mira, era borracho, pero borracho borracho en serio. Es Borracho el en serio, abuelo, el tatarabuelo de Evo, no te preocupes. más o menos. Henry, Pobre Pero- los que tuvieron que y- acompañarlo y- día a día. Y No Ariel, sabían qué podía pasar. y sigues a un día coleccionando documentos con los autógrafos, digamos, los actuales de los presidentes de turno Yo tengo, empezando con Simón Bolívar Ujú. hasta Evo Morales, tengo de todos en alguna forma un autógrafo, Ah, ya. de todos los presidentes. Sea una foto firmada, sea un documento firmado, sea... En alguna forma hay todo. Creo que me falta uno o dos, pero tipo que fueron presidentes por 2 días, 3 días, una cosa así. Una cosa así. Ariel, ¿y no te pasa como es mi experiencia, que son los presidentes modernos las firmas que más batallas en conseguir? Totalmente. Totalmente. Firmas modernas de presidentes de México es dificilísimo. imposible Claro. de conseguirla. Tengo una anécdota bonita. El año 81 sale una serie de estampillas en Bolivia que se llama Del Gobierno de Reconstrucción Nacional. Entonces era un general, el general García Mesa, tal vez algunos de ustedes hayan escuchado hablar de él. Manda a emitir una serie de estampillas donde los dos valores bajos de la serie, se ve el estandarte de Bolivia, la bandera, y está destruyendo la hoz y el martillo. Entonces, en ese momento, la hoz y el martillo era el escudo de la Unión Soviética. Y por regulación de la UPU, una estampilla de un país no puede ofender a otro país. Entonces se manda a incinerar el remanente de esos dos valores. Entonces, bueno, se manda a incinerar, punto, listo, se acabó. Pero se consigue una serie, uno la puede conseguir en eBay en $30, $40. No es grave. Hablando un día con Eugenio von Beck, le digo, años después, antes de esto, a este presidente lo apresan y lo mantienen preso en una cárcel de alta seguridad en La Paz. Años después, hablando con Eugenio von Beck, le digo, sería lindo hacer firmar esa serie, un sobre primer día de esa serie por este presidente.
Me dice, si tú logras hacerlo, yo te hago el sobre. Le digo, ¿cómo es eso de que me hace el sobre? Yo tengo, cuando se hacían los matasellos de primer día, se hacían dos. Uno se daba al correo y uno a la Federación Filatélica para poder hacer los materiales de distribución y qué sé yo. O sea que yo tengo el matasello primer día de esa serie. Perfecto. Agarramos, armamos un sobre, él lo matasella primer día y tengo un excelente amigo, mi mejor amigo en Bolivia, un compañero de la universidad que inclusive estuvo escuchando la conferencia, cuyo primo era médico de la cárcel donde estaba preso este presidente. Entonces agarramos, le doy el sobre, le hago firmar y me lo firma con dedicatoria y todo. Y este señor, bueno, murió hace el año pasado, creo, este presidente. Pero tengo un sobre primer día firmado por él de la serie que fue incinerada y demás, y demás, y demás, y firmada y con dedicatoria personal. Alfonso. Hola Ariel, para felicitar. Espero estés bien. Muchas Henry, gracias. ya sabes por qué es, yo creo que el primero y última charla de bolivianos aquí, ¿verdad? Porque todos están locos. Y Ariel todavía habla de los borrachos y yo me recuerdo como una anécdota, una de las primeras veces que yo vi a Ariel en Chile, que yo de buena gente le sirvo un trago y se lo doy y me dice, ¿estás loco? Dame la botella entera. Y se tomó la media botella en 2 tragos porque toma de esa manera como cosaco, así que debe ser que está en las... Melgarejo. Pero ahí entran mis ancestros rusos, polacos y demás. ¿Qué vamos a hacer? Pues sí. Lo que se hereda no se hurta. Los camellos también. Y los camellos también, ellos toman agua, yo tomo el vodka. Y para peores dice que es hermano de papá Pitufo. ¿Qué combinación? Mientras no se saque la camisa y le dispare, no pasa nada. No le des ideas, hombre. La primera vez que fue a Jerusalén, la primera vez que llegó al Muro de los Lamentos, ¿con quién fue Ariel? ¿Con quién habrá sido si no era con el hermano paisano? A llorar por vos, ¿eh? Por mí pudiste entrar a la parte de las mezquitas. Claro, y entramos juntos. Claro. Tú, Ahí veo otra Ana mano María y yo. Buenas Edna. noches, Ariel, a todos los presentes. Quiero Felicidades, agradecer a Ariel por haber mostrado una parte de la historia de Bolivia que es muy rica. Tiene la fuerza que ha nacido para toda Sudamérica en esto que ha sido la liberación de los pueblos. Quiero felicitarle a Ariel y gracias, Johnny. Cualquier material que necesites desde Bolivia, sabes que lo tengo, está a tu disposición. Cuando gustes te mando escaneado, te mando para que lo tengas y felicitarte, ¿no? Por llevar el nombre en alto de Bolivia y a nuestros demás amigos de todos los países. Gracias por escuchar esta ponencia de Ariel y bueno, será hasta la próxima. Gracias Johnny. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Johnny. Nos hablamos pronto. Buenas noches. Edna. Ya. Felicidades, Ariel. Muy bonita tu Gracias. presentación. Aquí en Chile nosotros tenemos un amigo, Ricardo Bozar, que tiene una colección de presidentes. Okay. Y tú dijiste en un momento que era muy difícil tener estas cosas porque la gente tiende a guardarlas como tesoro. Mi consulta es, él tiene un cheque emitido por el presidente Elwin, que es el primer presidente después de Pinochet, a nombre de él, pero emitido por el presidente. Ese tipo de documentos se pueden colocar en alguna exposición o historia postal, algo así. Me imagino que si tiene algún tipo de pago de algún impuesto, sí, si no... Es un cheque bancario, que no fue cobrado. Yo creo que me van a corregir los jurados, pero tal vez como un extra histórico para mostrar un algo más, tal vez sí. Pero como una pieza filatélica como tal, mi opinión es no.
Miguel, Aldo, ¿qué opinan ustedes? Luis Fernando. En la historia postal social se permiten algunas piezas no filatélicas, siempre y cuando, por supuesto, aporten, ¿no?, a algún Al mejor tema. entendimiento del tema, algo, ¿no?, que muestren algo. Pero bueno, siempre, digamos, no abusar de esas piezas, digamos. Se puede incluir algunas, pero sin abusar. No puedes tener la mitad del exhibit, digamos, con piezas no filatélicas, pero sí puedes incluir algunas, siempre y cuando, por supuesto, sea algo que aporte al mejor entendimiento del tema, ¿no? ¿Se puede hacer también una colección de clase abierta? Pero debería tener, para hacer clase abierta, mayor cantidad de Material no elementos, filatélico. ¿no? Sí. Material filatélico y no filatélico. Pero se podría hacer también una clase abierta sobre estos temas. Esteban, creo que estaba levantando la mano más de una vez. ¿Tienes alguna pregunta, Esteban? Sí, Ariel, volvemos al tema tuyo. Claro. Nos manifiestas que tienes una colección excelente de los presidentes. Y bueno, envidiable. Gracias. Oye, dime una cosa. El documento que está conjuntamente la firma de Sucre y de Bolívar, ¿cómo así esa casualidad? ¿A qué se refiere? ¿Estuvieron los dos del momento? ¿Firmaron juntos allí en La Paz? Firmaron juntos, porque tenía que hacerse cumplir la orden de Bolívar. Entonces, todos estos documentos, está el presidente y firma el presidente nombrando al señor en el cargo. Lo tiene que refrendar el ministro de Estado a cargo de esa disposición de Estado, de esa repartición del Estado. Entonces, en este caso está Santana. Además, cada uno de los jefes de las reparticiones del Estado, de donde dependía ese puesto al cual el individuo ha sido nombrado, tenía que firmar el documento diciendo sí tomó juramento en tal y tal fecha, sí se cumplió o cúmplase la orden del presidente. Y en este caso, Bolívar firma este documento el 6 de septiembre, y en la parte de atrás dice Cuartel General de La Paz, 7 de septiembre de 1825, cúmplase. Entonces está dando la orden de cumplir la orden del presidente. Y dice el general comandante en jefe, Antonio José de Sucre. Porque el documento es un documento que ascienden a un teniente coronel de infantería con el grado de coronel comandante del batallón Bogotá de la Guardia, del batallón Bogotá de la Guardia. Y lo ascienden a coronel. Y le dan un sueldo de 1800, con la antigüedad de 15 de septiembre de 1823. O sea, están ascendiéndolo. Entonces, acá Sucre tenía que firmar como comandante en jefe del ejército, tenía que hacer cumplir la orden del presidente. A eso se refiere. Un avance más, por favor. Esa carta que tienes de Carlos III, sí. Se supone, esa vino de España, se supone que Yo el Rey es un sello. Es un sello que él tiene porque, bueno, yo he visto algunos sellos de esos de Yo el Rey. Y esos sellos tenían en cada ciudad. Bueno, esta viene de España. Esta viene de España. Yo he visto muchos de estos sellos que tú dices, muchos documentos Yo el Rey en forma de sello. Yo he tratado de ver con luces, con lupas, con todas las cosas, y me parece que es firma. Me da la impresión de que es firma. Por las diferencias en las tonalidades de la tinta, en los trazos que hay. Ser un trazo completo. Hay tonalidades. Se ve una fluidez en la firma. Puedo estar equivocado, pero al final de cuentas es un precursor que muestra una ordenanza real. Sí. Porque yo tengo ahí Julio César es el experto en firmas de reyes de España. Las monjitas le dieron unas cuantas.
Carlos IV también tiene el mismo sello, pero claro, cambia de tamaño, pero son Cambia. sellos. Exacto. Debes Yo he tener visto algunos. muchos, la mayoría son sellos. La mayoría son sellos. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Esteban. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una Dale. pregunta? Sí. Ok, Ariel, saliendo del tema del papel sellado, del papel de los documentos, las firmas y todo, quiero ubicarme más en el contexto de Melgarejo. Ok. La filatelia creo que le da a Melgarejo bastante, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Ya. Entonces, la filatelia le da a Melgarejo, aparte de sus borracheras y todas sus locuras, la primera emisión de Cóndores y todas las cosas que se hicieron con los Cóndores. ¿Él fue el que creó la idea de hacer una estampilla que sea correos y contratos a la vez? O sea, prácticamente una fisco postal, ¿o es que se le ocurrió eso a otra persona? Bueno, fue en su gobierno. Él tenía un secretario general, ministro, consejero, básicamente el que hacía todo, el que era la cabeza del gobierno. ¿Ok? Y muchas de las ideas y muchas de las cosas de la reglamentación que sale del gobierno de Melgarejo se le debe a este señor. Ahora, Melgarejo en la parte filatélica, sí, tienes la primera emisión de Cóndores, la segunda emisión de escudos, 9 estrellas, sale durante su gobierno. La tercera emisión, escudos de 11 estrellas, salen porque él es el que crea 2 departamentos extras para Bolivia, el departamento de Mejillones con capital en Coro Coro y el departamento de Tarata con capital en Tarata, que era su pueblo natal. Discúlpame, ¿la capital de Corocoro, cómo se llama el departamento? Mejillones. Ah, de Mejillones. Ok, perfecto. Sí. Pero Corocoro no es una ciudad que está cercana a La Paz. Está cercana a La Paz, entonces comprendía toda esa región. Ok. ¿Y eso en qué año fue, por favor? Esto estamos hablando del año 1870, 71. Tengo el dato, tengo el dato exacto, pero es más o menos eso. O sea, le deben hasta las 11 estrellas. Le debemos ¿Los hasta libros las de la 11 ley también salen con él o ya no? No, sale con él, sale con él. Los libros Y de la tiene ley poca también. circulación porque ya el gobierno de Melgarejo cae y la disposición de esos 2 departamentos extras es revertida, la ley es abrogada y vuelven a los 9 departamentos originales. ¿Y las ruleteadas también? Y las ruleteadas ya son esas son con 9, ¿no? Esas son con 9. Sí. Ruleteadas, que viene a ser la cuarta emisión. La cuarta emisión. Es 9 estrellas. Ya. Gracias. Y en monedas, inclusive, hay el mismo tema, las 9 estrellas y las 11 estrellas. Sí. ¿Y la ley de plata también la mantenían o es que la manoseaban? El tema de la plata, hay una cosa en Bolivia que se llamaba la moneda feble. ¿Qué era la moneda feble? El peso de 8, la moneda de 8 soles, tenía una pureza, si mal no recuerdo, de 850 sobre 1000, de punto 86. Sí, sobre 1000, sí. El problema eran las monedas de 4. Las monedas de 4 tenían menor pureza. Y cuando en ese momento todo el intercambio comercial, especialmente entre Bolivia y Perú, Bolivia y Chile, Bolivia y Argentina, se realizaba con esas monedas y se basaba en la pureza de esas monedas, el gobierno estaba engañando con la emisión de monedas de menor pureza. Entonces, hacia el año 1860, se empieza a tratar de corregir estos errores, de volverle a dar la pureza de ley a las monedas de 4, que viene a ser, digamos, la moneda de 50 centavos, pero la moneda de 4 soles. Pero llega Melgarejo y dice, no, al cuerno con todo esto, vamos a volver a la moneda feble, y emite lo que se llamaban los pesos Melgarejo. Entonces, él crea la moneda Melgarejo, con una moneda de 1 Melgarejo, de medio Melgarejo y un cuarto Melgarejo. Y toda era feble, toda era de pureza bajísima, de ley muy baja,
y otra vez empiezan a crear problemas. Hasta que lo convencen, hasta que su ministro, Muñoz, le dice, no, Bolivia está perdiendo credibilidad y podemos tener problemas. Y ahí él mismo crea la ley para la instauración del sistema métrico decimal para las monedas basado en 100 centavos por un boliviano. Hacia el año 68, 1867, 68, que salen las primeras monedas con la moneda decimal. Ok. Gracias. ¿Otras preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, yo quisiera tomar esta oportunidad para agradecerte, Ariel, tanto por la charla, pero sobre todo por el detalle que tuviste al final de recordar este día y a los mexicanos que estamos aquí presentes oyendo tu charla. Y pues no me quiero despedir sin compartirte la versión mexicana del intercambio de visitas que supongo que se dio en algún momento. Exactamente. Este sí circuló. Este sí circuló. Este sí circuló. Entonces, pues, muchas gracias y interesante. Corazón, gracias. Muchas gracias. Sí. Y si alguien tiene piezas firmadas de presidentes de Bolivia, avísenme. Bueno. Con eso, no veo ningún... Perdón, ¿de otros países, Ariel? No, de Bolivia. Yo tenía de otros países, ahí nació, yo tenía documentos de Napoleón, del zar de Rusia, de la reina Victoria, tenía un montón de cosas. Pero después lo fui vendiendo, fui haciendo otras cosas y quedó la parte boliviana. Solo te falta de un cuencano, vos. ¿De quién? De un cuencano te falta. Exactamente. Luis Fernando, pues, del nombre de vos. Te falta de Argentina de los 6 presidentes en una semana. Exactamente. Bueno, de esos también tuvimos en Bolivia, no te preocupes. En Bolivia, en las finales de la década del 70 y principios de los 80, te ibas a dormir con uno y despertabas y estaba otro. Y las revoluciones, y nosotros vivíamos detrás de la embajada americana, entonces era más resguardado, pero más peligroso. Cayó una bomba una vez enfrente a mi casa. No, Bolivia la hemos pasado dura. Creo que eso es una constante en Latinoamérica, Ariel, así que... Sí, claro que sí. Me pregunto si esto entraría en la colección. Está firmada por Fox, ¿eh? Está. Tú sabes que con Fox yo me perdí el pedirle un autógrafo. Yo lo vi en Londres, él abrió una exposición arqueológica del Templo Mayor de México en Londres. Y en ese momento mi hermano estaba de ministro de turismo, estábamos en una misión en Londres, en una feria de turismo, y el embajador boliviano nos dice, hay este evento, ¿por qué no vamos todos? Y seguro alguien de la familia real se va a aparecer. Entonces, bueno, agarramos, nos fuimos y Fox inaugura el evento. Yo estoy con mi programa y con un pen ahí listo para acercarme donde él y que me firme el programa, y se escapa. Lo sacan de seguridad, esto, lo otro, y se escapa. Pero la veo a la esposa de uno de los príncipes de Inglaterra, y me acerco donde ella, le digo, Su Alteza, por favor, me puede firmar, y el de seguridad, lo único que faltó es meterme un puñete en la nariz, y me dijo, ellos no pueden firmar nada. Sí. Agarró la princesa, se dio la vuelta, me miró y me dijo, sorry, en su inglés muy británico, y dije, bueno, la princesa me habló, entonces está bien, no tengo el autógrafo, pero la princesa me habló. El protocolo de ellos es muy estricto, ¿no? Aquí estaba en campaña, entonces como que se vio forzado. Lo malo es que la única pluma que tenía en la mano era azul, y azul sobre azul como que... Y azul sobre azul no se nota, ¿no? Sí, pero bueno, fue improvisación. Claro, oportunidad del momento, eso es lo que vale. Claro. Eso, Jaime, sí, para Open Class. Sí, ¿verdad? Firma el documento. Y hacerlo delgadito. Sí, claro.
Me la quité, o sea, parecía quinceañero ahí en un concierto de rock. Bueno, con eso, Ariel, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Henry, gracias, Alfonso, y gracias a todos. Y felicitaciones también porque ahora podemos pintar Bolivia en el mapa de los países que hemos venido avanzando. Yes, yes, ese era el mayor, eso era lo que más quería. Y el día de mañana.